Nació en Formosa y hoy vive en la ciudad de Buenos Aires. Es una joven militante gremial, además es periodista, escritora y defiende o busca se reivindiquen los derechos de las trabajadoras sexuales, de las putas. Estamos con Nina León. Nina León es el nombre artístico. Nombre de puta y de escritora. Bien. ¿Y así te haces llamar ahora en tu vida o te siguen todavía diciendo Natalia? Algunos también me llaman Natalia. Quienes me conocieron como Natalia no se acostumbran todavía a Nina. Pero bueno, me llaman de las dos formas. ¿Cómo empezó todo? Digo, ¿cómo empezó el trabajo sexual y cómo empezó casi simultáneamente esta idea o necesidad de militar por los derechos de las trabajadoras sexuales? Sí, en realidad se dio casi que a la par. Al principio yo estaba en la búsqueda de un espacio de géneros donde poder sentirme un poco contenida, donde poder... Quizá en el momento de la maternidad me había llegado el feminismo, pero más desde un lugar teórico, cuando la nena en realidad tenía 6 meses más o menos. Ahora tiene 4 años y bueno, y empecé a sentir como la necesidad de militar en un espacio donde me sintiera contenida también como mujer y con todo lo que iba atravesando con la maternidad. Y en eso se fue dando que también fui sintiendo contención con todo lo que planteaban las trabajadoras sexuales, con ese feminismo como un poco más amplio, inclusivo. Entonces empecé a leerlas, a quienes hoy son mis compañeras, por las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Y bueno, hubo un momento determinante en el 2017 que dije, bueno, voy a empezar a trabajar con ellas, a ver, no sé, decía, voy a proponerles trabajar en comunicación, que por ahí era lo que más había hecho hasta ese entonces, y de paso empiezo a adentrarme un poco ahí. Era un mundo que te llamaba la atención desde el feminismo, con esa mirada. Sí. Y bueno, nada, me contacté con un par de las chicas de Amar, y me comentaron también que desde el 28 de mayo al 2 de junio de ese año, del 2017, iban a hacer un Congreso Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales en el Bauen. Era el primero que hacían. Entonces decidí anotarme e ir, participar. En ese momento yo estaba trabajando en una oficina que ya no tenía más ganas tampoco de seguir ahí, porque no era lo mío, porque tampoco me agradaba el clima. Tenía un jefe que era recontra misógino, que hacía llorar todo el tiempo a mis compañeras. Era como un ambiente muy agobiante. Sí, muy violento psicológicamente, no me gustaba. Y bueno, estaba como en la búsqueda de hacer otra cosa también, como para complementar ese sueldo y después, obviamente, poder cambiar de trabajo. Pero bueno, justo se dio que era un contexto de crisis, donde todo el mundo estaba siendo echado de su trabajo, claro. Entonces eso tampoco ayudaba mucho. Y bueno, nada, fui a ese congreso y a partir de ahí yo venía más o menos con la idea, a partir de que dije, bueno, quiero empezar a militar con las trabajadoras sexuales, se dio también una crisis económica personal. Y como que dije, bueno, ¿y por qué no el trabajo sexual? Como empecé a pensar en la idea. Viste que el trabajo sexual se suele ver más como una emergencia o como algo ineludible y no como una decisión de, bueno, esta es una opción laboral. Claro, sí, yo lo vi como una opción. Obviamente que lo vi como una opción que me generaba un montón de contradicciones, porque me generaba también miedos al rechazo de mi familia si se llegaba a enterar, a la discriminación y al estigma que yo ya sabía que padecían las trabajadoras sexuales, y el cómo convivir con eso, miedo como a la incertidumbre que me generaba esa situación y si lo iba a poder bancar o no. Pero bueno, nada, ahí me comuniqué con ellas y fui también preguntándoles, previo a ese congreso, por determinadas páginas de internet por donde se podía llegar a trabajar. Fui más o menos viéndolas, viendo cómo se publicaban, cómo se trabajaba, hablando con compañeras.
Y bueno, y después lo que pasó en el Congreso fue toparme con trabajadoras sexuales de todo el país, bueno, muchas migrantes también. Sí, con chicas como vos y no tanto con el prejuicio que uno tiene de la puta. Claro, no, eran compañeras trabajadoras que muchas, no sé, tenían desde 19, 20 años hasta 65. Claro. Eran un montón de realidades distintas, pero a la vez que veía también cosas en común, como esta cuestión de haber pasado todas por el miedo al rechazo de la familia, de haber pasado todas por situaciones de estigma y discriminación, de haber pasado la mayoría, sobre todo de las compañeras de calle, por situaciones de violencia institucional. Entonces como que había muchos puntos en común que tenían que ver con la violencia de la sociedad. Sí, que tiene que ver con el prejuicio, digo, porque sí. Pensaba mientras, viste, que oscilamos entre hablar de trabajadora sexual y puta, porque puta está asociado a lo despectivo, ¿no? A algo que está mal. Sí, nosotras no lo ya no lo asociamos de ese modo, Claro. de hecho reivindicamos. Pero la gente en sí. general, hasta a veces es un insulto. Sí, claro, me parece que hay igual toda una lucha cultural que nosotras venimos dando desde el sindicato respecto a la palabra y al reivindicarnos puta, porque lo somos, somos putas, feministas, y bueno, y que tiene que ver justamente con quitarle el tinte peyorativo, porque somos trabajadoras, que lo único que buscamos es que dejen de estigmatizarnos, que dejen de discriminarnos y poder acceder a los derechos laborales. Sí, también se estigmatiza al cliente, que muchas veces no es ni violento, ni maltratador, ni es un cliente, digo, alguien que busca servicios sexuales. También ahí hay como una línea gris, ¿no? Sí, se estigmatiza a los clientes también. Pero por fuera de eso, creo que ahí hay un montón de cosas que complejizar. Primero, que no son solo clientes quienes acceden a contratar servicios sexuales. Son personas de todos los géneros. Y cada vez hay más mujeres. Claro. De hecho, muchas mujeres, muchas parejas de lesbianas que también empiezan como a querer contratar, a querer acceder o acceder directamente a los servicios. Concretar alguna fantasía, digo, también parejas heterosexuales. Sí, también. Lógico. Muchas parejas heterosexuales que últimamente también se empiezan a sentir como más contenidas y contenides en esto de decir, bueno, no queremos vivir un amor libre, pero sí tenemos ganas de probar, claro, incluir a alguna persona, y sabemos que con una trabajadora sexual es simplemente llamar, ver qué servicio nos ofrece, ver qué servicio queremos nosotros, pagar y ya, se acabó la hora o el terminó tiempo el servicio. Y listo, sí. ¿Qué te pasa a vos con esos prejuicios? Digo, porque debes recibir llamadas de gente que está muy experimentada en contratar servicios sexuales y otros que probablemente tienen alguna otra dificultad. Y a mí, en cuanto a los prejuicios, al principio me dolían un montón y me generaban mucho enojo y mucha ira, porque era cómo pueden estar hablando desde el absoluto desconocimiento sin haberse sentado siquiera a hablar nunca con ninguna trabajadora sexual. O bueno, cómo es el día a día de una trabajadora sexual, o cómo son los servicios, cómo se ejerce, qué es lo que se da. Es sumamente complejo, la sexualidad es muy amplia, es muy infinita para experimentarla todo el tiempo. Entonces, antes me enojaba más la situación, hasta que después empecé a complejizar y entender que primero con el enojo no construimos nada, y entender que también todos venimos de la misma educación, en donde se nos ha reprimido muchísimo en cuanto a lo sexual. Entonces, bueno, nada, estamos hablando en el 2020 de que todavía no podemos terminar de instalar la educación sexual integral en las instituciones educativas, entonces no es una cuestión menor. Y bueno, y cuando empezás a complejizar que en realidad todos, todas, todes venimos de esa misma cultura machista que nos ha reprimido muchísimo, empezás a entender cómo es que se construyen también esos discursos que terminan muchas veces estigmatizándonos a las trabajadoras sexuales. Después, por otro lado, hay un montón de cuerpos que no forman parte, yo siempre lo digo porque me parece importante. Si hablamos esto. de heterosexuales, bisexuales y no, pero más allá del género, hay un montón de cuerpos que no forman parte de la
estética hegemónica que predomina en el mundo para poder vincularte sexoafectivamente con otras personas. Hay cuerpos con diversidad funcional, cuerpos gordos, cuerpos negros, cuerpos pobres, cuerpos que el capitalismo... Con heridas, con... Sí, y que el capitalismo ha hecho todo lo posible para que todo el tiempo se sientan excluidos. Personas muy tímidas, sí, personas muy tímidas que no pueden directamente, no saben cómo hacer para vincularse con una persona, pero sienten deseos de vivir también su sexualidad. ¿Tenés de algún modo. experiencias de ese tipo? Digo, clientes que tienen que ver con alguna dificultad física o psicológica o afectiva. Sí. Muchísimas. De hecho, muchos hombres que también crecieron traumados por el tamaño de sus genitales, porque siempre se nos dijo que los genitales que sirven son... Chico, sí, totalmente. Entonces, me parece que ahí todo eso entra en juego y que el vincularse con las trabajadoras sexuales también tiene que ver con eso. No se ve esa complejidad, ¿no? Cuando se analiza el trabajo sexual, se lo ve únicamente vinculado con la necesidad de coger. Sí, también. ¿No? También Como se que lo reduce todo a una cuestión de genitalidad. A veces alguien necesita otro tipo de seducción, ¿no? Otro tipo de contención. Claro. Digo, tenemos un montón de clientes que nos llaman simplemente para hablar, para acompañarlos a hacer determinadas compras, para salir a comer, para ir al cine, para hacer otras cosas. Para escribir. Para escribir, sí. Bueno, ¿cómo aparece eso? Esto de vincular la literatura con el trabajo sexual. Y a mí lo que me pasó, yo escribo desde muy chiquitita a modo catárquico y previo a arrancar a ejercer el trabajo sexual, ya había empezado un taller de escritura que era muy lúdico, entonces me ayudó muchísimo para escribir con constancia y empezar a sacar un montón de cosas internas. Y unos meses antes, más o menos 4 meses antes de comenzar a ejercer el trabajo sexual, yo empezaba a sentir que había mucha escritura erótica que salía de mi cuerpo y que yo no terminaba de entender qué onda, porque también era como que entre que me daba temor, porque tampoco conocía mi sexualidad de la manera que quizá la conozco hoy. Nunca me había explorado mediante la escritura tampoco, entonces se fue dando naturalmente y después lo que me pasaba era que por ahí entraba a algún encuentro con quien sea y me daba muchas ganas de escribir. Entonces al principio empecé como a regalar un poco de tiempo, le decía como... puedo ocupar un ratito en escribir y yo te agrego 15 minutos más al encuentro, hasta que después decía, no, pará, pero están viendo el momento creativo, yo eso también lo tengo que capitalizar. Claro. Entonces, nada, a partir de ahí como una forma de jugar, empecé a proponerles a determinados clientes con los que veía que fluía por ahí el hecho de escribir y veía que ellos también de repente empezaban como a generar todo un proceso de autoconocimiento mediante la escritura y empezaba yo a notar también que era una herramienta fuerte no solo para mí, sino también para la otra persona que lo estaba recibiendo. Entonces trataba de replicar también algunos ejercicios de los talleres, del taller al cual iba. Y bueno, hasta que dije, tengo que inventar algún servicio que tenga que ver con la sexualidad y con la literatura, porque... ¿Y lo empezaste a ofrecer? Lo empecé a ofrecer como sexo literario y estuvo buenísimo porque en realidad, más allá de la cuestión de la escritura, empezaron a llamarme músicos también que por ahí no les salía a escribir y que tenían muchas ganas. Entonces me decían, bueno, yo quiero que me enseñes. Entonces le daba ejercicios variados y como que de repente empezaban a canalizar de ese modo también y empezaban a animarse a jugar. O algunos que querían tocar y ver qué me nacía a mí en el momento, digamos, en que ellos tocaban y después intercambiar ¿Y hoy te buscan por eso? ¿Tenés clientes que te buscan por...? Sí, hay de todo, es como muy... cada vez que me preguntan, bueno, ¿y cómo es el sexo literario? La realidad es que no tiene una forma. Claro, hay particularidades de acuerdo con la persona. Sí, y con lo que busque la persona, con lo que yo pueda, sepa en el momento que puedo llegar a darle a la persona, es muy variado. Pero bueno, consiste en utilizar la herramienta de la escritura para jugar y soltarse, liberar. Nos estamos yendo a un corte, ahora me vas a... Muy bien. En 2 minutos volvemos, hay algunas cuestiones que me quedan dando vueltas. Tenés una hija, Cuba, que tiene 4 años. Así es. ¿Habrá relaciones, vínculos de mamá, papá con el resto de los padres de la escuela? ¿Cómo es? Porque bueno, también es cierto que hoy hablábamos de los prejuicios
Y después vamos a hablar de aquellos que quieren que directamente la prostitución desaparezca, los abolicionistas, Bueno. que también tienen militancia fuerte. Así es. Seguimos en Contame en 2 minutitos nada más, una pausa y seguimos acá en el canal de la Universidad de La Plata.